al episodio número 15 de la sexta temporada de El objetivo está en la cámara. Como podéis observar, sigo solo, Lauri aún se está recuperando y bueno, hoy no he podido grabar antes, así que lo escucharéis a lo largo de hoy lunes, pero vamos, que no me ha dado la vida para poder grabar antes. Y bueno, el episodio de hoy es un tanto especial, ya que tengo por aquí esta cámara. ¿Y sabéis qué es este sonido? El sonido de la nostalgia. Así que vamos a empezar con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de reflex y bueno, tengo por aquí la de mi hijo y oyendo ese sonido pues te entra nostalgia. Y parece que fue hace mucho tiempo y no hace tanto, estamos en 2025 y parece que las reflex sean algo del pasado, ¿no? Y sí que es verdad que durante estos últimos años pues la evolución ha ido todo a mirrorless, pero ahí tenemos las reflex y hoy quería hablar justamente de ellas. Y para ello he traído 10 puntos interesantes sobre las reflex, que son cosas que yo echo de menos en una mirrorless, ¿no? Y bueno, me he creado aquí una chuleta con toda la lista de cosas que echaba de menos de una mirrorless y las voy a ir leyendo porque últimamente no me da tiempo ni a memorizarme los guiones, ¿vale? Y bueno, la primera, como habéis podido observar, es el sonido. El sonido del obturador. Ese clack inconfundible que sí, hoy en día las mirrorless hacen ruido también cuando obturan, pero no es lo mismo. No es lo mismo el clack este del obturador, el levantamiento del espejo. Y es algo que para mí es muy nostálgico, ¿no? Y bueno, pues nada de simulaciones electrónicas, era el sonido de estoy capturando una fotografía, ¿no? Y ese sería el primer punto. El segundo punto, que sí que es verdad que ha mejorado mucho con estos últimos años, pero la duración de la batería. Una batería en una reflex podía ser casi eterna y en cambio en las mirrorless pues no duraban tanto. Sí que es verdad que con el paso de los años la autonomía de una mirrorless ha ido aumentando mucho, pero imaginaros, las baterías que tienen hoy en día las mirrorless para que dure tantísimo la batería, en una reflex sería una batería prácticamente para casi toda la vida, ¿no? Y la verdad que es algo que también echaba de menos en el mundo de las mirrorless. De hecho, tengo la ZV-10, que es con la que me grabo siempre, y no dura casi nada la batería. Cada 2x3 la tengo que cambiar. Y sí que es verdad que desde que trabajo con mirrorless, pues mínimo me tengo que llevar 2 o 3 baterías, sobre todo para eventos sociales. 2 o 3 baterías para cada cámara. Así que poca broma. Otro de los puntos que me he apuntado es el del visor. El visor óptico, el visor frente a los electrónicos que llevan las mirrorless, tú mirabas a través de ese visor y veías la realidad. Ahora con los visores electrónicos sí que es verdad que también han ido mejorando mucho con el tiempo, pero ya para componer tenías que encender la cámara. Mientras que con una reflex no hacía falta. Simplemente quitabas la tapa del objetivo y ya podías componer incluso teniendo la cámara apagada y ahorrabas batería. Y parece una tontería, pero el visor electrónico consume también mucha batería en comparación con la reflex apagada que podías componer mirando a través del visor sin ni siquiera encenderla. Así que ese punto también es muy nostálgico en el tema de las reflex. La robustez del cuerpo. Es verdad que con los años las mirrorless han ido aumentando de tamaño y de peso e incluso de robustez. Pero tú cogías, por ejemplo, una Pentax y eso es un martillo, literalmente. Parece que tengas el poder ahí del martillo de Thor y esa robustez, ese cuerpo tan sólido que hoy en día sí, las mirrorless ya parece que van pillando esa forma. De hecho yo la 7.4 ya la noto más robusta, pero la comparo con las sensaciones en mano que tenía con mi D750 de Nikon y no es lo mismo. De hecho la D750 parecía más robusta y parece más frágil la Sony, ¿no? Pero son puntos que ya he dicho que iba a ir diciendo porque a mí me generan nostalgia. ¿Qué más tengo por ahí? El aprendizaje forzado. Hoy en día con una mirrorless plantas la cámara y ya ves en pantalla o en el visor la foto hecha. Mientras que en una reflex no. En una reflex primero tenías que configurar los parámetros y luego hacer la fotografía y ya ver el resultado, ¿no? A través de la pantalla. Que sí, que la podías poner en el modo Live View, en Nikon, por ejemplo, en el resto de cámaras desconozco cómo se llamaba, y ya más o menos podías componer la foto, pero no en todas las cámaras. De hecho,
En esta de 3300 de mi hijo sí que podías a través del Live View ver ya la foto sin haberla hecho, pero por ejemplo en la de 750, en la de 7100 no veías la foto terminada. Primero tenías que disparar para ver la foto terminada. Y ahí no te quedaba más narices que aprender a obturar, aprender a exponer, aprender a componer para poder ver la foto terminada. Y quieras que no, pues con una reflex se aprendía de verdad fotografía. Y por eso lo he tenido que poner en este punto, ¿no? Porque es algo nostálgico. Hoy en día la gente coge una mirrorless, ya ve la foto terminada y ni se molestan a aprender muchas veces cómo funciona la fotografía, ¿no? Que no es el caso de todo el mundo, también lo digo, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se creen fotógrafos y no saben hacer fotos. El ecosistema de los objetivos. Sí que es verdad que van a pasos agigantados hoy en día en mirrorless con el tema de los objetivos, pero vamos a comparar primeras marcas. Canon y Nikon tienen objetivos variados para mirrorless, pero si los comparamos con los de reflex, tienen muy pocos. Ya tenían ahí un parque de objetivos increíbles, y eso sin mencionar terceras marcas. Y son objetivos que, aunque sean de terceras marcas, estaban muy testados en cámaras reflex. Ahora mismo, desde que hicieron el paso a mirrorless, sí que es verdad que hay terceras marcas que ya empiezan a fabricar objetivos para estas marcas, porque para Sony ya fabricaban, pero para Nikon y para Canon no. Pero es como que no está cerrado del todo el ecosistema y como que ahí faltan un montón de objetivos para estas cámaras. Y en cambio, tú te compras hoy en día una reflex de segunda mano, súper barata, tienes un montón de objetivos súper baratos y de mucha calidad. Y si no tienes pretensiones de vídeo, pienso que a fecha de hoy sigue siendo tontería una mirrorless, puesto que dependiendo del tipo de fotografía, claro, una reflex va a cumplir de sobras con tus expectativas. A lo mejor si quieres algo más de acción, algo de más movimiento, pues el enfoque no es tan rápido ni tan reactivo como el de una reflex, pero si te dedicas a paisaje o te dedicas a fotografía nocturna, siguen siendo muy válidas. Y en fotografía nocturna estoy seguro que muchos me van a generar el hate de no, es que la tolerancia al ruido de una reflex frente al de una mirrorless no tiene nada que ver. Sí, pero bueno, sabiendo exponer, sabiendo los tiempos de obturación, una reflex es muy válida. Hasta hace nada yo hacía vías lácteas con reflex y salían bien las fotos. Así que no creo que sea tan difícil. El respeto que imponía una reflex. Y aquí voy a poner una anécdota que me sucedió hace muchos años. Yo aún no tenía ni siquiera la D750, tenía la 7100. Iba con un amigo que llevaba una Sony A7 III. Y una pareja nos pidió que les hiciéramos una foto y me la pidieron a mí porque yo tenía la cámara más grande. Tened en cuenta que la D7100 era un tanque, era gigantesca, y la A7 III pues es bastante más pequeñita y compacta. Y posiblemente la 7 III es mucho mejor que la D7100 en muchos aspectos, pero la respetuosidad que generaba esa cámara por ser tan grande, pues parece que una cámara más grande siempre ha sido mejor, ¿no? Y de hecho ya se está estandarizando, sobre todo en eventos sociales, pero como que no te tomaban en serio si llevabas una cámara tan pequeña como puede ser una mirrorless, ¿no? Como que da la sensación de que es una compacta, una cámara de viaje más que una cámara profesional. Y esa presencia, esa robustez que tenía una reflex, pues daba mucho de qué hablar a la hora de mostrar una cámara, ¿no? La sensación mecánica de que todo era mecánico. Sí que es verdad que las reflex digitales pues ya no eran tan mecánicas, pero sí tenían partes mecánicas como lo que es el espejo, es el obturador. Y eso pues, esa esencia se está perdiendo, por no decir que ya se ha perdido con el tema de las mirrorless. De hecho, ya las últimas mirrorless pues vienen con obturador electrónico, la gran mayoría, y ya no es lo mismo. Y es lo que decía en el punto número 1, ¿no? El clack. El clack que genera una reflex, esa sensación de ¡buah! Esa nostalgia. Hoy cogiendo la reflex de mi hijo me ha dado esa nostalgia y por eso he decidido grabar en el último momento este episodio, puesto que tenía pensado hacer otro. Pero he tenido que grabar este justamente por eso, por el clack de una reflex. El valor sentimental que te da una reflex. Muchos aprendimos fotografía con una reflex. Fue nuestra primera cámara, en plan serio. Y ahí pongo la anécdota que siempre cuento de mi primera reflex. Fue una Nikon D90 en el año 2010.
a la vuelta de un viaje de Rumanía que me llevé pues la típica Olympus de estas bolsilleras y dije, vaya mierda de fotos que hice. Y coges la reflex y dices, peores fotos todavía, porque claro, no sabes exponer. La diferencia de una compacta que era todo automático a una reflex ya de gama profesional como era la de 90, pues no era lo mismo. Y ese valor sentimental de has aprendido a triangular, pues hoy en día parece que es mucho más sencillo con una mirrorless, ¿no? Y te genera pues ese valor añadido de has aprendido a hacer fotografías de verdad. Y luego pues lo que también estaba comentando, ¿no? La independencia que tienes con el visor a la hora de componer. Yo plantaba la cámara en un trípode, podía tener la cámara apagada y mirar a través del visor hasta que encontraba la exposición que quería capturar, ¿no? Lo que es la imagen que quería capturar. Ahora con una reflex, con una mirrorless lo miramos y, bueno, plantas la cámara, vas mirando, pero ya tienes que tener la cámara encendida, ya estás gastando batería. Y parece que ha pasado mucho tiempo y, jolín, yo en 2020 aún hacía fotos con reflex. Y ahora mismo pienso en una reflex y me han facilitado mucho el trabajo las mirrorless, ¿no? Pero esa sensación que te daba una reflex en las manos no es la misma que con una mirrorless. Y de hecho la nostalgia es la que me ha hecho grabar este episodio. Y bueno, tampoco me quiero enrollar muchísimo más, puesto que es un episodio nostálgico para mí, pero también me gustaría saber vuestro punto de vista al respecto de las reflex, de las mirrorless, si preferís una reflex, si preferís una mirrorless, y si tenéis alguna historia que os haya sucedido con la mirrorless, pues me encantaría leerla, ¿no? Y poco más, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, que os haya hecho reflexionar por lo menos un poquito. Me gustaría saber vuestras anécdotas con reflex, que sé que mucha gente aún utiliza reflex y tan re bien, ¿no? Y poco más. Esperemos que en los próximos episodios ya se incorpore el Lauri, que aún no sé si se habrá recuperado. También estas semanas va muy a full de trabajo y, bueno, pues es respetable. Y poco más. Que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo.